quinto video del capítulo de inmunopatología. El último tema tratado fue rechazo hiperagudo del trasplante renal. Mencionábamos que se trataba de un rechazo debido a anticuerpos preformados, o sea, anticuerpos que ya existían antes de producirse el trasplante renal. También se tocó el tema del daño a los vasos sanguíneos que se producía debido a esos anticuerpos preformados. Se continúa este capítulo con rechazo agudo del trasplante renal. O sea, el tema anterior fue rechazo hiperagudo por anticuerpos preformados. Se continúa con rechazo agudo, que puede ser debido a inmunidad celular o debido a anticuerpos. Este término agudo nos hace pensar que es pronto, no tan rápido como el hiperagudo, que puede ser incluso en el mismo acto operatorio. El rechazo puede suceder bastante temprano. El rechazo agudo se puede producir días siguientes al trasplante o después de meses u años de aceptación por disminución o interrupción de la supresión. Como se trata de dos tipos de rechazo agudo celular y rechazo agudo por anticuerpos, empezamos con el tema de rechazo agudo celular. Evidentemente, son los linfocitos CD4 y CD8 los encargados. Hay signos clínicos de mala función del trasplante y en el intersticio del tejido renal se encuentran estos linfocitos en acúmulos y también en glomérulos y túbulos. En los vasos sanguíneos se observa endotelitis, que es diferente a vasculitis. En la vasculitis se observa un exudado proteináceo o procedente de las proteínas del plasma en la pared de los vasos y además polimorfonucleares. Eso es vasculitis. En cambio, el término endotelitis significa linfocitos debajo del endotelio. La toxicidad por ciclosporina causa lesiones similares. Entonces, se puede confundir un rechazo agudo celular del trasplante renal con efectos tóxicos por este inmunosupresor. En esta fotografía observamos una coloración de paz, por eso las membranas basales destacan. Tenemos aquí las membranas basales tubulares y entre los túbulos se observan linfocitos. Tenemos entonces que se trata de un rechazo celular agudo del trasplante renal. Se puede reconocer que se trata de linfocitos T mediante inmunohistoquímica, utilizando anticuerpos que reconozcan alguna molécula típica de los linfocitos T. Tenemos, por ejemplo, la molécula CD3. Entonces, los linfocitos T tienen un contorno de color marrón oscuro. Quiere decir que se trata de un rechazo agudo celular, porque se observan acúmulos de linfocitos T a nivel del intersticio, del tejido trasplantado. Aquí, además de linfocitos, se observa también células plasmáticas. En el caso de células plasmáticas, ya tenemos que están implicados los anticuerpos. Quiere decir que es un rechazo agudo celular y humoral al mismo tiempo, que puede suceder también. El rechazo humoral, como ya se mencionaba, implica la presencia de anticuerpos contra el tejido del trasplante renal. Los anticuerpos van a producir vasculitis y este daño endotelial se ve acompañado de trombosis. Ya nosotros sabemos qué es lo que sucede en el caso de los anticuerpos. Los anticuerpos se depositan en el endotelio vascular, fijan complemento y estimulan procesos inflamatorios. Aparte, los anticuerpos pueden dar otro tipo de daño, engrosamiento de la íntima y obstrucción vascular. Esto termina en disminución del calibre del lumen e isquemia. Se acumulan en la íntima fibroblastos y macrófagos espumosos. Repito, el engrosamiento de la íntima da lugar a una disminución del calibre del
lumen y posteriormente isquemia del tejido trasplantado. Aquí se observa evidentemente un vaso sanguíneo. Este viene a ser la capa media, pero si observamos el lumen es bastante estrecho. Y si observamos la íntima se encuentra muy engrosada. Puede ser por acumulación de histocitos espumosos, o sea, histocitos con fagocitosis de lípidos. Rechazo crónico del trasplante renal. Ese término crónico implica que ha pasado bastante tiempo entre lo que es el trasplante propiamente dicho y ya la mala función del tejido trasplantado. Se produce un aumento progresivo de creatinina sérica a lo largo de varios meses. Hay cambios vasculares, fibrosis densa y obliterativa de la íntima con isquemia, o sea, sucede lo mismo que en el caso del rechazo agudo con la disminución del calibre del lumen, fibrosis intersticial, atrofia tubular y pérdida de glomérulos. Los glomérulos presentan engrosamiento de membranas basales. Esto se denomina glomerulopatía crónica del trasplante. También infiltrados linfoides multifocales con células plasmáticas y eosinófilos. Lo que se observa acá es una arteriosclerosis del tejido trasplantado. Hay un engrosamiento de la íntima y también tenemos una disminución del calibre del lumen vascular, una fibrosis del tejido trasplantado, pérdida de glomérulos, atrofia tubular. Los túbulos presentan células aplanadas con cilindros proteináceos en su interior. Aquí lo que se observa es fibrosis de los glomérulos, fibrosis del intersticio, tenemos acúmulos linfoides, también pérdida tubular. Lo que se observa en este vaso sanguíneo es un lumen muy estrecho, tenemos acá la capa media, pero la íntima está sumamente engrosada. Hay proliferación de músculo liso y depósito de tejido conectivo. Acá igualmente arteriosclerosis de la arteria del trasplante, capa media del vaso, un lumen bastante estrecho debido a un engrosamiento de la íntima. Proliferación de músculo liso y tejido conectivo, acúmulo de tejido conectivo. Aumento de la supervivencia del trasplante. Mejora la supervivencia del trasplante con una tipificación adecuada de MHC de la clase 1 y de la clase 2 en el receptor en relación a los posibles donantes. Los alelos más importantes son A y B de las MHC de la clase 1 y DR de las MHC de la clase 2. Son los alelos en los cuales es deseable y tiene mayor importancia la histocompatibilidad, o sea que haya alelos compartidos. Tenemos también el uso de fármacos. Por ejemplo, la ciclosporina, que inhibe la proteína calcineurina, y esto termina en un bloqueo de la transcripción de interleuquina 2 y otras linfoquinas. Entonces, se bloquea la respuesta inmunológica de rechazo. En el caso del tacrolimus FK506, el mecanismo de acción es similar a ciclosporina. Tenemos aquí un esquema para ilustrar el mecanismo de acción de ciclosporina A y también de tacrolimus FK506. Los dos inhiben la proteína calcineurina. Pero para realizar su función, ciclosporina debe unirse a la proteína ciclofilina. La calcineurina, prefijo calci, significa que necesita calcio para activarse, es una fosfatasa. Entonces, desfosforila un factor de transcripción, que es el factor de transcripción NFAT. Cuando este factor de transcripción está fosforilado, o sea, está unido a un fósforo, entonces es inactivo y no puede penetrar al núcleo. Pero cuando la calcineurina lo desfosforila, porque la calcineurina es una fosfatasa, entonces este factor de transcripción NFAT
está listo para ingresar al núcleo. Una vez que está en el núcleo, como es un factor de transcripción, estimula la transcripción de moléculas importantes en la síntesis de citoquinas como interleuquina 2 y otras, con lo cual se favorece la respuesta inflamatoria que va a atacar el tejido del trasplante. Se tiene otro fármaco, la azatioprina, que inhibe el desarrollo de precursores leucocitarios en la médula ósea. Otros fármacos, rapamicina y micofenolato mofetil, que inhiben la proliferación linfocitaria. Tenemos igualmente el uso de anticuerpos contra linfocitos T, por ejemplo, anticuerpos contra CD3. Tenemos también anticuerpos contra la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Se bloquea la activación de linfocitos T y se favorece su destrucción, porque los anticuerpos funcionan como opsoninas, favoreciendo, por ejemplo, fenómenos como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Bloqueo de moléculas coestimuladoras, B7-1 y B7-2, en los linfocitos T del receptor. Y no se produce entonces un reconocimiento adecuado y los linfocitos son conducidos a anergia. Entonces, repito, ustedes conocen bien la coestimulación o segunda señal. Si faltan las moléculas coestimuladoras, el linfocito T es conducido a anergia. Se tiene también el bloqueo del ligando CD40. El ligando CD40 se encuentra en la membrana de linfocitos T y se une con la molécula CD40 de la membrana de linfocitos B. Y esta interacción favorece algunas acciones de linfocitos B, como por ejemplo el cambio de isotipo, y favorece la producción de anticuerpos. Finaliza la maduración de linfocitos B para la producción de anticuerpos. Y el bloqueo de esta interacción impide una adecuada estimulación de linfocitos B. Tenemos la enfermedad injerto versus huésped. Se termina todo lo referente a rechazo a trasplantes, básicamente rechazo a trasplante renal, que es el mejor estudiado. La enfermedad injerto versus huésped es una complicación del trasplante de médula ósea. Las células inmunológicas del trasplante reconocen como extraños a los tejidos del receptor. O sea, es el tejido trasplantado que ataca al receptor, a diferencia de lo que sucede con otros trasplantes, en los cuales el sistema inmunológico del receptor ataca el trasplante. Entonces hay una respuesta inmunológica que va a causar daño, pero el daño es en los tejidos de la persona que recibe el trasplante. A veces no solamente sucede con el trasplante de médula ósea, sino puede suceder también con receptores de transfusiones sanguíneas, cuando tienen su sistema inmunológico muy venido a menos. Los receptores de tipo de trasplante son inmunodeficientes, porque para evitar el rechazo a la médula ósea trasplantada, son sometidos previamente a fármacos inmunosupresores o a irradiación. La mala selección de donantes histocompatibles favorece la enfermedad injerto versus huésped. En este caso, la histocompatibilidad, o sea, el parecido entre moléculas MHC de la clase 1 y de la clase 2 entre el tejido trasplantado, en este caso médula ósea, y el receptor es muy importante. Mientras más parecido sea, baja el riesgo de que suceda la enfermedad injerto versus huésped. Tenemos la forma aguda de la enfermedad injerto versus huésped. Sucede pronto, días o semanas después del trasplante, por eso es aguda. Un rol importante lo ejercen los linfocitos
de citotóxicos. Los órganos dañados con mayor frecuencia: piel, hígado e intestinos. En el caso de la piel, tenemos un exantema generalizado que puede tener descamación. En el caso del daño al hígado, se tiene ictericia por destrucción de conductos biliares pequeños, y en el caso del tubo digestivo, se tiene una diarrea sanguinolenta por daño a la mucosa intestinal. En cuanto a la piel, en una biopsia de piel, lo que se va a ver es queratinocitos apoptóticos. Se caracterizan por tener alteraciones en el núcleo y el citoplasma muy eosinófilo. Se separan del resto de queratinocitos de la piel, ¿no? Significa queratinocitos apoptóticos. Tenemos también exocitosis de linfocitos, o sea, presencia de linfocitos en el mismo epitelio, en la lesión de la piel, en el caso de enfermedad injerto versus huésped aguda. En la forma crónica, se tiene un cuadro clínico e histológico similar a la esclerosis sistémica, o sea que hay fibrosis en diversos tejidos del organismo, por ejemplo, la piel. Tenemos también ictericia crónica con colestasis y una involución del timo y depresión linfocitaria en ganglios linfáticos. La eliminación de linfocitos del tejido de médula ósea que se inyectará al receptor reduce el riesgo de enfermedad injerto versus huésped, pero da lugar a que el trasplante no prenda, o sea, el trasplante no tenga éxito y que el trasplante pueda ser rechazado o que no se logre el control de la leucemia, injerto contra leucemia. Entonces, en este caso, si el receptor ha tenido una leucemia y ha sido sometido a tratamientos contra la leucemia, o sea, tratamientos citotóxicos muy severos, y después se realiza un trasplante de médula ósea, puede suceder que la leucemia se reactive. Entonces, este es uno de los peligros cuando se eliminan los linfocitos del tejido de médula ósea. Los linfocitos son los encargados de atacar el tejido del receptor, pero eliminarlos del tejido de médula ósea, si bien va a reducir el riesgo de enfermedad injerto contra huésped, tiene también otros factores contraproducentes. En cuanto al rechazo al trasplante de médula ósea, tenemos que los linfocitos del receptor no se han eliminado por completo. Se eliminan gracias a inmunosupresores o a irradiación corporal total. Los efectores principales del rechazo al trasplante de médula ósea son los linfocitos NK, que no pueden ocupar sus receptores inhibidores con moléculas MHC de la clase 1 de las células del injerto, porque es un tejido extraño, no son las mismas MHC de la clase 1. Por lo tanto, no hay inhibición de los linfocitos NK y atacan al tejido trasplantado. Otro problema del trasplante de médula ósea es la consecuencia de la inmunodeficiencia por el uso de inmunosupresores o también irradiación corporal total. Tenemos infecciones extrañas, tales como neumonitis por citomegalovirus, que puede llegar a ser mortal. Dejamos todo lo que es trasplante de médula ósea, enfermedad injerto contra huésped, y pasamos al tema de inmunodeficiencias. Tenemos las inmunodeficiencias primarias, que son inmunodeficiencias hereditarias. Dentro de lo que son las inmunodeficiencias hereditarias, se empieza con las inmunodeficiencias de tipo humoral, que son las inmunodeficiencias de anticuerpos. Empezamos con agamaglobulinemia ligada al sexo tipo Bruton. Entonces, este término agamaglobulinemia significa que no hay gamaglobulinas, o sea que no hay anticuerpos. Si es ligada al sexo, quiere decir, en este caso, se trata de una herencia autosómica recesiva, y la enfermedad
la padecen los varones y la transmiten las mujeres, como todas estas enfermedades de tipo recesivos, pero en los que el gen está en el cromosoma X. Tenemos una falta de maduración de linfocitos B. O sea, hay un bloqueo en la maduración de linfocitos B. Tenemos que recordar algo sobre la maduración de los linfocitos B. Se empieza con linfocitos pre-B. Estos linfocitos pre-B reordenan genes de las cadenas pesadas y las expresan en la superficie junto a cadenas ligeras sustitutas. Quiere decir que el linfocito pre-B todavía no tiene la capacidad de reordenar los genes de cadenas ligeras. Entonces, la maduración queda bloqueada a este nivel. No puede reordenar genes de cadenas ligeras. Por lo tanto, no se pueden formar anticuerpos completos. ¿Cuál es la enzima mutada? Estábamos mencionando que como es ligada al sexo, es una enzima que se transmite por medio de una herencia recesiva ligada al sexo. O sea que el gen de esta enzima se ubica a nivel del cromosoma X. La mutación se encuentra a nivel de la enzima tirosina quinasa citoplasmática asociada al receptor de antígenos de las células B. Pero es una deficiencia solamente de anticuerpos. La inmunidad celular es normal, o sea, los linfocitos T funcionan de manera normal. Respecto a la tirosina quinasa de Bruton, que se hereda mutada, se le llama también BTK. BTK significa tirosina quinasa de linfocitos B o tirosina quinasa de Bruton. Se codifica en el brazo largo del cromosoma X. Mencionábamos que se trata de una herencia recesiva ligada al sexo. Quiere decir que la padecen los varones. Una enfermedad que la padecen los varones, pero que es transmitida por las mujeres. Esta deficiencia de anticuerpos predispone a infecciones del aparato respiratorio, tales como faringitis, sinusitis, otitis media, bronquitis, bronconeumonía, también infecciones a repetición de piel y conjuntiva. Bacterias involucradas con mayor frecuencia. Se trata de bacterias que necesitan anticuerpos para su fagocitosis y por lo tanto para su eliminación. Entonces, estos anticuerpos tienen acciones opsonizantes, por lo que la eliminación de estas bacterias se dificulta en estos casos de ausencia de anticuerpos. Por ejemplo, tenemos como bacterias Haemophilus influenza, neumococo, Staphylococcus aureus, streptococo, meningococo. También son frecuentes infecciones por enterovirus, tales como Coxsackie o ecovirus. De manera particular, los virus ECO, que producen fundamentalmente procesos de enteritis con diarrea, pueden en estos pacientes dar lugar a procesos infecciosos graves del sistema nervioso central, tales como encefalitis. O sea, una persona con inmunidad humoral normal rara vez va a sufrir una encefalitis por ecovirus, pero sí sucede en estos pacientes deficientes de anticuerpos. La vacuna oral contra la poliomielitis es un virus vivo atenuado y en estos pacientes puede producir poliomielitis paralítica, cosa que no pasa en las personas con inmunidad humoral normal. En estos casos sí se produce una inmunización adecuada, pero en los pacientes sin anticuerpos, sin una producción adecuada de anticuerpos, este virus se hace muy agresivo. Se tienen también infecciones persistentes por Yardia-Lamblia. Para el combate a Yardia-Lamblia es muy importante la secreción de inmunoglobulina A nivel de intestino delgado, donde se ubica Yardia-Lamblia, pero estos pacientes tienen deficiencia de todos los tipos de anticuerpos, por lo tanto tampoco tienen inmunoglobulina A y se tienen infecciones persistentes por este parásito. La predisposición a infecciones aparece aproximadamente a los 6 meses de edad. Antes no, porque durante la vida intrauterina las inmunoglobulinas de la madre atraviesan la placenta.
el feto nace con inmunoglobulinas G de la madre. Las inmunoglobulinas G pueden atravesar la placenta, cosa que no pasa con las inmunoglobulinas M, que son de mayor tamaño. Entonces el niño nace con estas inmunoglobulinas y puede combatir las infecciones. Sin embargo, las inmunoglobulinas son proteínas y tienen una vida media limitada. De modo que a los 6 meses de edad, estas inmunoglobulinas o estos anticuerpos ya se degradaron y aparece el cuadro clínico de inmunodeficiencia, que es las infecciones a repetición por gérmenes que ya he mencionado. Tenemos acá entonces la maduración de linfocitos B. Se puede partir de una célula stem multipotente que después da lugar a un progenitor común mieloide linfoide. Y los linfocitos B de mayor inmadurez, que son las células pro-B. De células pro-B maduran ligeramente para pasar a células pre-B. Las células pre-B ya pueden sintetizar cadenas pesadas de inmunoglobulina M, cosa que no pasa con las células pro-B, que no sintetizan ni cadenas pesadas ni cadenas ligeras de ningún tipo. Entonces, el linfocito pre-B ya puede sintetizar cadenas pesadas de IgM, que se pueden expresar en la superficie unidas a cadenas ligeras sustitutas. Y aquí viene el bloqueo. El bloqueo es a nivel de la síntesis de cadenas ligeras de inmunoglobulina para formar inmunoglobulina M completas que se expresen en la membrana celular. Entonces, no se pueden formar anticuerpos completos que se expresen en la membrana celular, cosa que se encuentra en las células B inmaduras. Entonces tenemos un bloqueo. Ya mencionábamos que el bloqueo es una consecuencia de la falta de síntesis de las cadenas ligeras por la tirosina quinasa de los linfocitos B o tirosina quinasa de Bruton que se hereda mutada. Vemos que las zonas B de tejidos linfoides periféricos están hipoplásticas. Podemos recordar que las zonas B de tejidos linfoides periféricos son los folículos linfoides y cordones medulares. Evidentemente, la falta de maduración implica que va a haber una ausencia de células plasmáticas y disminución de células B en sangre. Tratamiento, administración parenteral de inmunoglobulinas, porque el paciente no puede sintetizar los anticuerpos. Pasamos a inmunodeficiencia variable común, que es también una deficiencia de todos los tipos de anticuerpos. En esto se parece a la anterior, pero ocasionalmente puede haber solo deficiencia de inmunoglobulina G y no de todos los anticuerpos. El patrón de herencia y el cuadro clínico son variables, por eso se llama inmunodeficiencia variable común, por este patrón de herencia que es variable. Los familiares de esos pacientes presentan una elevada incidencia de deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, lo cual ha llevado a suponer que hay una relación entre la inmunodeficiencia variable común y la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Los linfocitos B son incapaces de diferenciarse hacia células plasmáticas. Y el cuadro clínico es similar a la agamaglobulinemia ligada al sexo, porque hay una deficiencia de todos los tipos de anticuerpos. Hay una hiperplasia de las zonas B de tejido linfoide periférico con ausencia de células plasmáticas, predisposición a desarrollar linfomas y cáncer de estómago. También coexisten fenómenos de autoinmunidad. Aquí tenemos entonces el defecto en la inmunodeficiencia variable común. Hay una mala maduración o una maduración deficiente del linfocito B inmaduro hacia células B maduras capaces de sintetizar diferentes tipos de anticuerpos. Tenemos un bloqueo a este nivel tanto de la maduración de células B
que van a fabricar IgM como las que van a fabricar IgG, IgA, E, IgE. ¿Por qué coexisten fenómenos de inmunidad? Tenemos nosotros que los anticuerpos son necesarios para poder eliminar complejos inmunes que posteriormente pueden dar lugar a fenómenos de autoinmunidad. Deficiencia selectiva de IgA. Es la inmunodeficiencia primaria más frecuente. Se encuentra deficiencia de inmunoglobulina A en secreciones y en suero. Puede ser adquirida debido a infecciones por toxoplasmosis, sarampión, etc. En cuanto al cuadro clínico, predominan infecciones a repetición en vías respiratorias, infecciones a repetición gastrointestinales y geniturinarias, pero a veces el cuadro clínico no existe y los pacientes pueden ser asintomáticos. La deficiencia selectiva de inmunoglobulina A puede coexistir con deficiencias de subclases de inmunoglobulina G, como inmunoglobulina G2 o inmunoglobulina G4. Las subclases de inmunoglobulina de mayor abundancia son inmunoglobulina G del 1 al 4. Tenemos también tendencia a alergias y a trastornos autoinmunes. Estos pacientes no tienen inmunoglobulina A, por lo tanto, la inmunoglobulina A es una proteína extraña para ellos y pueden, por lo tanto, tener anticuerpos anti-IgA. Una de las causas es la recepción de alguna transfusión. En la transfusión, si es un paquete globular, puede tener a veces restos de plasma. Y este plasma tiene inmunoglobulina A, porque es inmunoglobulina A de la sangre transfundida. Pero la inmunoglobulina A de esta sangre transfundida es percibida por el sistema inmunológico de estos pacientes como una proteína extraña, no la reconoce como propia y sintetiza anticuerpos contra ella. Entonces, cuando vienen siguientes transfusiones que tienen también sangre con pequeñas cantidades de inmunoglobulina A, puede haber un shock anafiláctico. Síndrome de hiper-IgM. Se tiene acá que hay una maduración normal de linfocitos B. Tenemos la célula pro-B, que no sintetiza ningún tipo de anticuerpos, que madura hacia la célula pre-B, que sintetiza básicamente cadenas pesadas de inmunoglobulina M. La célula pre-B tiene que madurar a célula B inmadura, que ya fabrica anticuerpos completos, básicamente inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, pero son anticuerpos completos, es decir, que tienen cadena pesada y cadena ligera. Entonces aquí ya se ha producido un siguiente paso en la maduración. La célula B inmadura, para terminar su diferenciación, necesita experimentar lo que se llama un cambio de isotipo. A esto se llama switching. De sintetizar IgM e IgD pasa a sintetizar el resto de inmunoglobulinas. Pero para realizar el cambio de isotipo requiere la cooperación de linfocitos T CD4. Cooperación para la producción de anticuerpos. Para que se produzca este cambio de isotipo o switching, el ligando del CD40, que es la molécula CD40L de la membrana del linfocito T CD4, debe unirse a la molécula CD40 del linfocito B inmaduro. Tiene que haber un contacto entre la célula CD4 y el linfocito B inmaduro mediante estas moléculas. En el caso del síndrome de hiper-IgM hay una deficiencia genética del ligando del CD40, o sea, una deficiencia del CD4 en este caso, o de la citidina desaminasa inducida por activación, que es una enzima que se encuentra en la vía de señalización
posterior a esta interacción. Se llama también AID. Significa citidina desaminasa inducida por activación. Se tiene acá entonces el cambio de isotipo. Según el cambio de isotipo, para la finalización de la maduración, las células linfocitos B, de pasar a sintetizar solo IgM e IgD, tienen que pasar a sintetizar el resto de inmunoglobulinas. La producción de inmunoglobulina M se mantiene y hay un exceso de inmunoglobulina M. Por eso se llama síndrome de hiper-IgM, pero hay un exceso de inmunoglobulina M, pero una deficiencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E, pero en este caso la inmunoglobulina E no tiene mayor importancia porque más bien está relacionada con alergias. La interacción CD40-CD40L también interviene en la activación de macrófagos y de linfocitos citotóxicos por parte de los CD4. La respuesta inmune frente a antígenos de tipo polisacárido es normal, porque es una respuesta de inmunoglobulina M, que no requiere la interacción CD40-CD40L. Esta interacción es necesaria para la respuesta frente a antígenos de tipo proteico, fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando que no se necesita esta interacción para la respuesta inmune frente a antígenos de tipo polisacárido. Evidentemente, si se llama la enfermedad síndrome de hiper-IgM, decíamos que hay un exceso de inmunoglobulina M, deficiencias en el resto de anticuerpos. La tendencia a infecciones tiene como explicación que la capacidad de opsonización de inmunoglobulina M es inferior a la de inmunoglobulina G. Por otro lado, hay grandes cantidades de inmunoglobulina M que tienden a depositarse en la membrana de hematíes, en la membrana de glóbulos blancos y en la membrana de plaquetas, fijando complemento, dando lugar a anemia hemolítica autoinmune, neutropenia autoinmune y trombocitopenia autoinmune, o sea, destrucción de estas células sanguíneas, de hematíes, neutrófilos y plaquetas, ¿no? Se destruyen estas células por acción de complemento. ¿Quién fija el complemento? La inmunoglobulina M, por la vía clásica, evidentemente. Se coloca o se ubica en la membrana de estas células de la sangre. Dejamos todo lo referente a inmunodeficiencias de tipo humoral, o sea, inmunodeficiencias de anticuerpos, y pasamos a inmunodeficiencias de tipo celular, o sea, de linfocitos T. Empezamos con el síndrome de Di-Giorgio o hipoplasia tímica. Se debe a un desarrollo insuficiente de las bolsas faringias tercera y cuarta, por lo que hay hipoplasia o ausencia de timo. Entonces, falta el órgano de maduración de los linfocitos T, hipoplasia o ausencia de timo. Pero también existe hipoplasia o ausencia de paratiroides y defectos congénitos del corazón, grandes vasos y facies extraña. Se tiene, por lo tanto, por la ausencia de timo o por su hipoplasia, un recuento bajo de linfocitos T en sangre periférica. En los órganos linfoides periféricos tenemos una depresión linfocitaria de zonas T. Podemos recordar que en los ganglios linfáticos, zonas T son zonas paracorticales, o sea, las zonas que están entre los folículos linfoides. A nivel del vaso tenemos zonas T, a nivel de la vaina periarteriolar también. El cuadro clínico implica predisposición a infecciones por virus, tales como citomegalovirus, varicela, por hongos, tales como Candida albicans, Pneumocystis jirovecii, bacterias intracelulares, tales como la micobacteria, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra.
El defecto genético consiste en una deleción de tamaño variable a nivel del cromosoma 22, brazo largo, región 11. Entonces hay una deleción a nivel del 22q11. La hipoplasia o ausencia de paratiroides implica también ausencia de paratormona o concentraciones muy bajas de paratormona, por lo tanto hay tetania hipocalcémica. Dejamos todo lo que es síndrome de DiGeorge y pasamos a inmunodeficiencia combinada grave. En este caso, se trata de toda una serie de defectos genéticos, pero se va a mencionar algunos de estos defectos genéticos. Por ejemplo, mutación en la subunidad común de los receptores de citoquinas, la cadena gamma. Entonces, esta es una subunidad. Los receptores de citoquinas pueden ser trímeros, o sea, tienen 3 elementos, 3 cadenas, alfa, beta y gamma, o pueden tener 2 elementos, beta y gamma, pero muchos receptores de citoquinas tienen la cadena gamma igual. ¿De qué citoquinas estamos hablando? Interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 7, 9, 11, 15 y 21. Quiere decir que estas citoquinas no ejercen sus efectos, pero son citoquinas necesarias para el desarrollo y maduración de linfocitos T. Por ejemplo, sabemos que la interleuquina 2 es una interleuquina mitótica de los linfocitos T en general, de todos, linfocitos helper, citotóxicos, NK. Tenemos también que la interleuquina 7 es necesaria para la proliferación, pero a nivel de precursores linfoides en la médula ósea. Entonces, en algunos casos, los receptores de citoquinas tienen 2 cadenas, como en este caso. Tenemos la cadena beta y la cadena gamma. Pero la cadena gamma es común a los receptores de toda una serie de citoquinas. Vamos a ver un esquema para ilustrar que algunos receptores de citoquinas tienen 3 cadenas, alfa, beta y gamma. La cadena gamma está representada en rojo para ilustrar que muchos receptores tienen la misma cadena. Si la cadena gamma se encuentra mutada, tiene alguna mutación que hace que la cadena sea anormal, todo el receptor no va a funcionar. Entonces son receptores de muchas citoquinas que no van a funcionar. Algunos receptores de citoquinas son trímeros, alfa, beta y gamma, y otros receptores son dímeros. Tienen solamente la cadena beta y la cadena gamma. De todas maneras, como la cadena gamma es la misma, son muchos receptores los que no van a funcionar. Ahora, esta cadena gamma, ¿dónde se ubica? Se ubica a nivel del cromosoma X, a nivel del brazo largo del cromosoma X. Entonces, se trata de una herencia ligada al sexo. Bueno, vamos a continuar con este esquema. Tenemos acá un receptor solamente de 2 cadenas, la cadena beta y la cadena gamma. La cadena gamma es la que se hereda mutada y el gen de esta cadena se ubica en el cromosoma X. Entonces, es una inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Pero después de que se active este receptor por medio de la unión con la citoquina correspondiente, hemos mencionado varias citoquinas, se activa una vía de señalización citoplasmática. Y esta vía de señalización citoplasmática tiene como una de sus moléculas a JAK3. De modo que cuando JAK3 está mutada, vamos a tener un cuadro clínico similar, pero por otra causa, porque es la misma vía de señalización. Y por lo tanto, la enfermedad será también inmunodeficiencia combinada grave, pero ya no ligada al cromosoma X, porque la proteína JAK3 de la vía de señalización no se encuentra en el cromosoma X.
Entonces se trata de una herencia de tipo autosómico. Bueno, podemos aprovechar este esquema para ilustrar que son muchos linfocitos, muchos tipos de linfocitos los afectados. La interleuquina 15 es necesaria para la proliferación y maduración de las células NK. Mencionábamos la mutación de JAK3 que se encuentra en la vía de señalización de estas citoquinas. O sea que el cuadro clínico es igual, ¿no? Solamente que el gen JAK3 no está en el cromosoma X, sino está en un autosoma, una herencia autosómica. Otra causa de inmunodeficiencia combinada grave. Deficiencia congénita de adenosín deaminasa. Tenemos mayor afectación de las células T, porque esta enzima es necesaria para la maduración tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Sin embargo, se ve que hay una mayor afectación de los linfocitos T en relación a linfocitos B. Se acumulan metabolitos tóxicos para los linfocitos inmaduros, metabolitos tóxicos tipo desoxiadenosina y derivados. Tenemos también mutaciones de los genes activadores de la recombinasa. Otra de las causas de esta enfermedad, inmunodeficiencia combinada grave. Evitan el rearreglo genético de receptores de antígenos de las células T y de las células B, con lo cual producen un bloqueo del desarrollo. Otras causas, mutaciones de los genes MHC de la clase 2. Entonces, hay una dificultad en la expresión de estos genes. Evidentemente, va a haber una deficiente presentación de antígenos, ¿no? Presentación de antígenos a los linfocitos CD4. Recordamos que MHC de la clase 2 sirve para presentar antígenos a linfocitos CD4 y MHC de la clase 1 sirve para presentar antígenos a linfocitos CD8. Entonces, la deficiencia de MHC de la clase 2 va a afectar fundamentalmente a linfocitos CD4. Se denomina síndrome del linfocito desnudo. También se tienen las mutaciones de los factores de transcripción necesarios para la expresión de MHC de la clase 2. O sea, no solamente deficiencia de los genes de MHC de la clase 2, sino también deficiencia de los genes que codifican factores de transcripción necesarios para la expresión de MHC de la clase 2. Tenemos acá un esquema. La deficiencia de adenosín deaminasa implica una alteración de todos los tipos de linfocitos T, ¿no? Tanto CD4 como CD8. La afectación de linfocitos B es de mucho menor magnitud. Nosotros tenemos el progenitor precursor común de la serie mieloide y linfoide, que madura posteriormente hacia células pro-T, y de las células pro-T pasa a células T inmaduras. De las células T inmaduras ya se produce una maduración a linfocitos CD8 y linfocitos CD4. Tenemos un bloqueo a diferentes niveles. Por ejemplo, el bloqueo de receptor de citoquinas. Tenemos la variante ligada al cromosoma X, ¿no? La variante de la inmunodeficiencia combinada grave. En el caso del síndrome de DiGeorge, se tiene también un bloqueo en la maduración. Deficiencia de linfocitos CD8 y linfocitos CD4. Pero la deficiencia de MHC de la clase 2 o la deficiencia de factores de transcripción involucrados en la transcripción de los genes que codifican estas moléculas solo afecta al linfocito CD4 como es lógico. Dejamos todo lo referente a inmunodeficiencias primarias y pasamos a inmunodeficiencias secundarias.
Básicamente se trata de inmunodeficiencias adquiridas. El prototipo de la inmunodeficiencia adquirida es el SIDA, debido a la transmisión sexual del virus VIH. Sin embargo, vamos a ver otros tipos de transcripción del virus VIH. Se empieza con la transmisión sexual. El semen y las secreciones vaginales tienen el virus HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. A nivel de virus libre, se pueden encontrar como viriones libres o si no, se pueden encontrar infectando células que se encuentran en estas secreciones. Básicamente, linfocitos CD4 infectados por HIV y células dendríticas infectadas. Si se compara la cantidad de viriones entre viriones libres entre el semen y las secreciones vaginales, tenemos que la cantidad de viriones libres a nivel del semen es mucho mayor en relación con los viriones libres de secreciones vaginales. Entonces, el semen tiene una capacidad de causar infección mucho mayor. El virus penetra por abrasiones de mucosas, tanto mediante células infectadas como en forma libre, o sea, en pequeñas heridas a nivel de mucosas. La transmisión de mujer-varón es menos frecuente que la transmisión varón-mujer. Hemos dicho que la transmisión varón-mujer tiene la circunstancia de que el semen presenta una densidad de viriones libres mucho mayor que las secreciones vaginales. Entonces, una mujer con SIDA o infectada con VIH tiene una escasa capacidad de infectar a un varón sano que tenga relaciones sexuales con ella debido a esta circunstancia. Tenemos también que la transmisión homosexual entre varones es bastante sencilla, mucho más fácil debido a la concentración de viriones muy elevada a nivel del semen. Alto riesgo receptor del sexo anal por la alta posibilidad de pequeñas heridas o de abrasiones a nivel de la mucosa anal, por donde puede penetrar el virus con mucha facilidad. Se tiene que la coexistencia de otras enfermedades venéreas junto con el SIDA hace que la persona tenga una capacidad mucho mayor de transmitir la enfermedad. Otras enfermedades venéreas que coexisten con el SIDA son sífilis, chancro blando, herpes, gonorrea, etc. Debido a que cualquier enfermedad venérea aumenta el número de linfocitos y de células dendríticas en secreciones genitales debido a la inflamación. Entonces, la persona tiene una capacidad de transmisión de la infección o de contagiar la infección mucho más alta. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades venéreas tienen un riesgo mucho mayor de infectarse con SIDA, porque estas enfermedades venéreas coexisten con abrasiones o ulceraciones en piel y mucosas. Entonces, también la persona infectada puede presentar pequeñas cantidades de sangre a nivel del semen o de las secreciones vaginales. Y las personas con las que tienen relaciones sexuales y que a su vez tienen enfermedades venéreas tienen igualmente una capacidad, un riesgo mucho mayor de tener estas ulceraciones o abrasiones pequeñas. Por lo tanto, mayor riesgo de infectarse. En cuanto a la transmisión parenteral del SIDA, se realiza la transmisión mediante transfusiones y productos sanguíneos, pero es cada vez más frecuente porque se investiga de rutina anticuerpos anti-VIH en los productos sanguíneos que se van a transfundir. Pero estamos hablando de anticuerpos. Sin embargo, con las pruebas que detectan al antígeno P24, que es
el antígeno que está en mayor concentración en el virus, se mejora la capacidad de detección de productos sanguíneos contaminados. Las pruebas de detección del antígeno son superiores a las pruebas de detección de anticuerpos, porque las pruebas de detección de anticuerpos tienen lo que se llama un periodo de ventana. O sea, la persona no produce anticuerpos tan pronto se infecta. Se requiere un periodo para que se monte la respuesta inmunológica, que es alrededor de 1 a 2 semanas. Entonces, con la detección del antígeno se mejora la capacidad de detección de la infección para no transfundir ningún producto sanguíneo contaminado. Transmisión madre a hijo del VIH. Puede ser por medio de la placenta, por medio de la circulación placentaria, durante el parto vaginal, debido a que el recién nacido toma contacto con secreciones vaginales que tienen virus o con sangre del cuello uterino, que también va a tener virus. Y durante la lactancia, mediante los virus que pueden estar presentes en la leche materna. Transmisión accidental del SIDA. Puede suceder en trabajadores de salud que se han hincado de manera accidental con agujas infectadas, agujas de pacientes que tienen SIDA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riesgo es menor que para hepatitis B. O sea, si una persona que trabaja en salud, enfermera, médico, técnico de enfermería o personal de limpieza, se hinca de manera accidental con una aguja infectada de un paciente con hepatitis B, tiene un riesgo de 30% de quedar infectado. En cambio, si se hinca de manera accidental con una aguja usada en un paciente con SIDA, su riesgo de infección es mucho menor, solamente 0,3%. Pero si ya se conoce que ha habido este accidente, esta persona tiene que recibir un tratamiento antirretroviral tempranamente, o sea, a las 24 horas de haberse infectado o de preferencia antes, y se reduce el riesgo de la infección 8 veces. Entonces, la hepatitis B es mucho más infecciosa, mucho más contagiosa que el virus del SIDA, para el caso de inoculación accidental. La infección por medio de saliva es muy rara, debido a que la saliva tiene una densidad viral muy baja. No hay infección por picadura de insectos. Tenemos dos serotipos de HIV, HIV-1 y HIV-2. El HIV-2 tiene una zona restringida de presencia, solamente India y oeste del África. En cambio, HIV-1 tiene una amplia distribución. El HIV consiste en una partícula viral